Bueno, muy bien, vamos a dar comienzo, perdón, a la clase 9 de Java, donde hoy vamos a ver flujo de archivos, entrada-salida, es decir, todo lo que es el manejo de datos. Como ya habíamos repetido, los datos son de suma importancia en el manejo de un programa. Sin duda, ahí es donde tenemos que poner el foco, es decir, todos los datos que ingresan a un programa pasan a un segundo estado, que es el procesamiento de los mismos a través de la codificación que realizamos y, finalmente, tiene una salida esa información. ¿Por qué? Porque los datos ingresan duros, se procesan y se convierten en información al ser procesados. Esa es un poco la magia que se hace en lo que es la industria IT, la industria informática, donde los datos se convierten en un elemento valioso que obviamente es la información. Habrán escuchado por ahí que la información es poder. Bueno, evidentemente sí, porque todo el dato procesado, el dato persistido, guardado, eh, en algún momento eh, que se lo vuelve a buscar. ¿Para qué? Para clasificarlo, ordenarlo y obviamente volver a procesarlo. Eso nos da una gran fuerza de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos hacer muchísimas cosas con la información. De hecho, la inteligencia artificial hoy está trabajando con datos que vienen siendo guardados desde hace ya más de 20 años, ¿no? Así que tenemos una evolución constante con eso. Habíamos hablado en clases previas donde la persistencia de datos nos hacía realmente tomar decisiones, es decir, qué tipo de elementos o cuál va a ser la forma en que vamos a guardar los datos en un programa. Y una de ellas es la base de datos y otra, por supuesto, los archivos. Los archivos se siguen usando en determinados sectores, principalmente el sector administrativo, el sector bancario, por ejemplo, donde hay un movimiento diario de conciliación de cuentas, conciliación de cobranzas y demás, donde se usa bastante el manejo de archivos como algo de transporte temporal de información. Los datos duros, los datos de respaldo, los datos que se deben guardar para la constante comunicación de las aplicaciones con los clientes, con las demás entidades, va toda a base de datos, ¿verdad? Ahora bien, todo lo que es el manejo de información de las cuentas, es decir, el paso que hace un banco a otro, o de una entidad bancaria a otra entidad, por ejemplo, que le realiza la cobranza, piensen en un ente de energía, por ejemplo, un ente proveedor de agua de alguna localidad, que los ciudadanos efectúan sus pagos en los bancos. Bueno, los bancos deben realizar después una rendición de cuentas de todo lo que cobraron a cada ente. Tienen que rendirle al ente de energía y tienen que rendirle al ente del agua. ¿Qué cobró de Juan, de Pedro, de Pepito? ¿Cuánto cobró de cada persona? Bueno, eso lo hacen generalmente entre entidades con el manejo de los famosos archivitos TXT, ¿no? Que son archivos de línea por línea donde se va estableciendo en cada línea la fecha, el importe, el número de comprobante que está pagado y algún otro carácter u otro elemento identificatorio de la partida, o sea, de ese comprobante específico que está recibiendo el pago, ¿no? Esto es muy efectivo, esto de hecho tiene décadas de uso y aparentemente está como para quedarse porque, bueno, insisto, tiene un grado de efectividad importante y, por supuesto, los lenguajes de programación han desarrollado distintos eh, elementos, distintas herramientas, distintas instrucciones para el manejo de esos archivos, lo cual lo hace también muy amigable para el programador y de paso, obviamente, vuelvo a repetir, muy efectivo, ¿no? Donde hay una gran confianza en las entidades para el manejo de ese tipo de información. No quiere decir que no haya otras entidades o no haya otra forma de hacerlo. Quiere decir que se podría estar realizando de otra manera, por ejemplo, donde las entidades subirían directamente a una base de datos y a su vez podrían tener otros programas que compartan esa información a través de una API, es decir, otro programa que permita a los entes que quieren saber qué pasó con su dato, bueno, que se conecten y efectúen algún tipo de consulta. Eso está restringido, está obviamente verificado, y de esa forma se consulta solo lo que la entidad bancaria pretende compartir con el resto de sus clientes, ¿no? Ahora bien, también es un elemento
transportable, es decir, también es un elemento de rendición, los cuales las entidades generalmente lo envían por email, o sea que en vez de enviar el texto en el cuerpo del email, adjuntan el archivito TXT que ya lo tiene formulado por su sistema, porque recuerden que la mayoría de los sistemas vienen generalmente ya de años, o sea, son sistemas bastante antiguos, que obviamente son los que realmente iniciaron todo lo que es la gran administración que hoy se conoce como, bueno, todo el flujo de información. Pero todo comenzó de esa forma, y como que eso es muy lento de cambiar, ¿no? Como que realmente ya funciona hace tanto tiempo y tan bien que no ha habido inconveniente. Entonces se usa ese mismo archivo para enviar por email o subirlo a una web o a una nube para que los interesados lo descarguen y lo procesen como quieran, ¿no es cierto? Y después está la otra forma, un poco más moderna, ya donde las entidades dicen, bueno, no, dejemos los archivos y brindemos a la gente una API, brindemos una web, otro servidor donde se pueda consumir información de distintas formas. Y los interesados, los entes, en este caso los que necesitan saber qué pasó con sus cobros, desarrollan programas, o sea, ahí es importante porque también los programadores tienen trabajo, ¿no? Desarrollan programas para que se hagan esa consulta a esas API y se pueda procesar la información. No obstante, yo tengo casos de clientes donde reciben el email con el TXT y a su vez hemos desarrollado la famosa consulta a sus APIs para poder procesar de forma más rápida todo. ¿Por qué? Porque el TXT, ¿qué pasa con el TXT? Es decir, yo lo recibo por email como entidad interesada, pero a su vez ese TXT lo tengo que procesar, o sea, lo tengo que estar descargando de mi email y a su vez colocando manualmente dentro de mi sistema. Así es como se hizo siempre. Bueno, el enorme avance de las APIs es que podemos automatizar todo eso. Hay un programa que corre, por ejemplo, no sé, a la madrugada, a las 2 de la mañana, que se conecta a una web y hace la extracción de los datos que ya están en la nube, porque el banco lo ha subido automáticamente también, y de forma automática, sin que nadie tenga que hacer nada, ¿verdad? Los datos se impactan y se imputan y se colocan los pagos en cada una de las celdas como corresponde. Entonces eso también es un enorme avance, ¿no? Pero lo que nos ocupa hoy es entender esa porción que juega en todo esto, que es el archivo TXT, que es un poco el origen. Es decir, el TXT como que sí o sí nace en algún momento. ¿Por qué? Porque imaginen que los pagos de los bancos a veces se realizan en algunas bocas o sucursales, y esas sucursales envían este archivito, ya sea por algún medio, ya sea por medio físico, o bien lo suben a internet, y después hay una central donde va haciendo un archivo más grande por ente y genera mayor cantidad de líneas y lo envía al lugar donde corresponde. Si sería la nube o sería por email para rendirle al cliente, ¿verdad? Les quiero decir que hay varias alternativas, pero que el TXT como que es medio que siempre está, ¿no? Siempre está ahí dando vuelta al archivito. ¿Por qué? Porque tenemos que de alguna forma colocar en algún lugar, escribir en algún lado, en algún soporte magnético, la información. Y para eso son los archivos, ¿no? Luego ese archivo puede sí subir la información en algún otro lugar, puede ir a la base de datos, puede ser enviado por mail, o puede ser procesado de alguna otra forma. Pero no obstante, medio como que siempre pasamos por esa instancia de la creación del archivito donde se generan los datos iniciales de todo proceso. Vamos a comenzar a ver cómo funciona todo esto. Vamos a ver unos ejemplos. Ficheros, archivos es lo mismo, ¿no? Para Java, tanto ficheros como archivos, la mayoría de los lenguajes lo llaman de la misma forma, en informática en general. Son los archivos, son los soportes de los datos, es decir, donde la industria ha creado como esa abstracción conceptual, ¿no? Esa forma de llamarle a ese proceso donde generamos, colocamos en algún lugar un dato. Eso lo llamamos archivo. El manejo de archivo en Java se realiza a través de flujo de datos o streams, se denomina. Recuerden que los lenguajes de programación le colocan algunos nombres particulares para llamar a estas abstracciones, ¿no? Como son archivos o ficheros. A su vez, dentro de los lenguajes le colocan otros nombres. ¿Por qué? Porque nombran las clases. Recuerdan que las clases eran esos moldes o esos esquemas donde desde ahí surgían comportamientos como los métodos y tenían características o atributos para realizar acciones. Entonces una clase string o una clase buffer read, ya veremos cómo se denominan,
sirven para manejar estos flujos de datos, que son los archivos, para poder acceder a la información dentro del archivo, tanto para escribirla o para leerla, para luego procesarla y a su vez volver a escribirla o bien procesarla y llevarla a otro lugar, ¿no? Eso se denomina flujo de datos o streams en Java. En otros lenguajes se puede denominar de otra manera, pero en general podríamos decir que en la gran mayoría el estándar es que es un flujo de información, es un fluir de bits, es un fluir de datos que pasa de un soporte a otro, que pasa de un archivo a otro medio, que puede ser un programa en memoria o bien otro archivo más, ¿no? Eso depende porque lo podemos procesar y después volver a grabar en otro lado, ¿no? Entonces es una conexión que se realiza entre una fuente de lectura o escritura de datos y un programa. Y ese canal, esa fuente de conexión, ese canal de flujo, es lo que se denomina stream, lo que se denomina flujo de datos. Existen dos tipos, el de bytes y el de caracteres. Esto es bastante técnico y práctico, ¿no? Se usa generalmente el de caracteres. Es bastante raro que tengamos que procesar por ahí carácter por carácter. Pero bueno, puede suceder que tengamos que trabajar imágenes o cosas así, pero la mayoría de las veces se usa más para, insisto, el manejo de datos administrativos, números en general, ¿no? La diferencia entre flujo de bytes y flujo de caracteres es la cantidad de datos, es decir, cada impulso en los bytes es un carácter, y en cambio el flujo de caracteres son líneas completas de caracteres, es decir, ya estamos hablando de un chorro más grande de información en cada uno de las idas y venidas que hace ese canal de información. Fíjense, aquí les enumero, esto es bastante chino, ¿no? Trambólico inicialmente. Después en un ejemplo se ve mucho más fácil, van a ver cómo se simplifica todo. Y recuerden que en esto siempre hemos dicho, ¿no? Que la cuestión de la programación tiene que ver con el uso de herramientas y estructuras. Bueno, las herramientas, las estructuras nos ayudan para hacer siempre lo mismo. Es decir, cuando tengamos que leer un archivo vamos a usar siempre la misma estructura. Es decir, vamos a cumplir con determinadas reglas que hay que llevar adelante de acuerdo al lenguaje de programación. O sea, PHP, Python, bueno, Java, C Sharp, todos van a tener alguna característica, pero más o menos comparten una estructura básica, un paradigma, una forma de hacer estas cosas, ¿no? Ya vamos a ver un ejemplo. Y para esto intervienen en Java distintas clases como la clase file, que es la manera de generar el inicio de ese canal, de ese túnel de información que queremos establecer entre el programa y un dispositivo donde está el dato, ¿no? Usamos file, usamos file input stream, que es para leer, o file output stream para escribir, ¿no? Primero usamos el file para representar lo que significa la ruta de acceso. Es decir, en file lo que hacemos es establecer el destino o el origen del archivo. Luego usamos file input o file output para leer o para escribir. Si vamos a extraer o a meter información a través de ese canal en ese dispositivo, en el archivo. O podemos usar file reader o file writer, que también son otras maneras, pero para hacerlo, como les decía, carácter por carácter, o sea, byte por byte, ¿no? Usamos generalmente las líneas completas. No obstante, en algún momento un programa puede necesitar que se realice alguna lectura de estas características, por eso están hechas estas clases, porque pueden llegar a ser necesarias, ¿no? Lo mismo para buffer reader o buffer writer, donde vamos a hacer la escritura o la lectura, dependiendo de la clase que utilicemos. ¿Cuáles son los pasos básicos? ¿Cuál es la estructurita básica que tenemos que desarrollar en el código para hacer un flujo de datos, un flujo de archivos? Lo primero es crear y abrir el archivo con la clase file, donde le pasamos la ruta. Es decir, ahí es lo principal, lo inicial, que es donde le decimos al programa, este es el archivo y está aquí. Donde le decimos dónde tiene que ir a buscarlo, en qué directorio tiene que ir a buscar el archivo, específicamente el programa. Luego obtenemos el flujo de datos con alguna de las clases. Dijimos que vamos a usar file input stream o output stream, donde ahí le pasamos el constructor file, o sea, le pasamos el file donde está el archivo. Entonces vinculamos
el archivo que ya sabemos dónde se encuentra con la forma en que vamos a trabajar. Si vamos a leer o si vamos a escribir, ¿no? Un flujo de datos. Y después usamos directamente los métodos, leer o escribir, para acceder a cada una de las líneas del archivo. Vamos a ver. Y finalmente cerrar. Eso es fundamental, cerrarlo al esquema con la clase close, ¿no? Que es necesario para que quede cerrado el circuito y no queden archivos abiertos, porque eso genera un problema de memoria, un problema de mal comportamiento del programa si no hacemos este proceso de apertura, lectura o escritura y cierre, ¿verdad? Cierre de ese flujo de archivos. Flujo de archivos no pueden quedar abiertos nunca, tienen que estar cerrados como finalizan. Fíjense, aquí hay un pequeño ejemplo, ya lo vamos a ver en Eclipse, funcionando, ¿no? Con la creación del archivito, bueno, cómo hacemos, cómo funciona. Vamos a hacer un ejemplo emulando lo que haría un banco, ¿no? Cuando envía su archivo TXT de cobranza, y cómo lo recibiría, ¿no? Cómo lo podría leer un ente o una persona interesada, o una empresa, a esa información. Bueno, acá hay un ejemplo de una clase para leer un archivo. Fíjense que en el método main hacemos directamente lo que decíamos recién, ¿no? La estructura que habíamos planteado, que es a través de la clase file, creamos un new file donde le decimos que leamos el archivo .txt que está en la misma dirección local donde estamos trabajando. No hay otra ruta, ¿no? Pero podría tener un directorio en particular, no habría problema. Aquí podría tener un directorio que diga cobranza o venta, lo que sea, barra archivo txt, ¿verdad? No hay problema por eso. Eso es la ruta directamente del archivo. Luego creamos el file reader, porque en este caso vamos a leer, entonces tenemos que usar la clase file reader con el parámetro archivo, que es el que contiene la ruta, ¿verdad? Y a su vez, cada uno de los datos de ese archivo va a ser guardado en BR, que sería el buffer reader. Entonces, indicamos el lugar donde está, o sea, la ruta, creamos el flujo de lectura en este caso, y después le asignamos a un valor todo ese conjunto de datos. Una cosa es la ubicación y la creación donde está el lugar de los datos, la otra es decirle qué queremos saber, si es lectura o escritura, y finalmente el tercer paso es guardar todos esos datos en un buffer reader, en un buffer. Se llama BR en este caso. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Ese buffer que está lleno de los datos del archivo lo tengo que recorrer línea por línea para saber qué tiene dentro. ¿Cómo lo hago? Con un while, con un bucle. Como habíamos visto, los bucles son una de las herramientas fundamentales de todos los lenguajes de programación. Bueno, en Java también, por supuesto, donde usamos bucles para recorrer líneas de archivos o recorrer datos, conjuntos de datos, colecciones de datos, como ya habíamos hablado previamente en otras clases. Ahí directamente le digo que en esta variable línea, que la acabo de declarar como una string, le digo que me coloque en línea cada una de las líneas del archivo que está en BR. O sea, BR tiene un método que se llama readLine, que lo que me hace es leer toda una línea completa de texto en cada recorrido. Cuando termina eso, hace otra vuelta al while, y si no hay final de línea, o sea, si no es nulo, lo vuelvo a leer. Y si es nulo, sale. Por eso que acá le dice si es distinto de null, ¿verdad? Es la condición que tiene el while. Recuerden que el while es un bucle que se ejecuta todo lo que está entre el párrafo de código que está entre las llaves, siempre y cuando la condición esta se cumpla, ¿no? ¿Qué se tiene que cumplir? Que no sea nula la línea. Entonces, cuando es nulo, cuando no tiene ni un dato, sale directamente. Y cerra el archivo con BR close. Ahí cerró el flujo, ahí terminó todo, ¿verdad? Entonces, de esta manera quedamos ya completitos con todo el esquema de trabajo que veníamos planteando para la lectura de un archivo, ¿no? Fíjense que es muy sencillo, ¿no? La cuestión de cómo hacerlo. O sea, no hay realmente demasiada complicación, son pocas líneas, y me aseguran que tengo la lectura de todos los datos directamente manejados
de forma muy sencilla en Java a través de estas instrucciones, a través de estas sentencias, ¿no? Esto es lo que es lectura de un archivito, es decir, pasamos por los aspectos que habíamos enumerado, ¿no? Que son cuáles son los pasos para obtener el manejo de los archivos, pasos básicos. Aquí los hemos visto ya en un ejemplo. Ya lo vamos a mirar en el Eclipse para ver cómo funciona específicamente con un archivo real, ¿no? Acá estamos viendo la teoría de cómo se haría, cómo se hace, cuáles son los pasos. Pero fíjense que no deja de ser muy sencillo, son los 3 líneas de código que son la apertura de la ubicación del archivo, la segunda es indicarle a un file reader, en este caso, que ese es el flujo que queremos hacer, queremos traer datos, ¿no? Leer, y después colocar todos esos datos en una variable que se llama bufferReader, en este caso que se llama BR, un tipo bufferReader, y simplemente después de eso recorrerlo con un bucle while, donde cada línea ya puedo procesar. En este caso lo que hago es imprimirla, pero ya vamos a ver que podemos, ahí, en este caso, en el medio, aquí donde dice System Out, println en línea, ahí en lugar de imprimir cada texto, yo podría procesarlo. O sea, yo podría separar todas esas líneas de acuerdo a cómo están establecidas con un separador y ubicar cuál es la fecha, cuál es el importe, cuál es el comprobante de esa línea que en el banco me está rindiendo, y procesarlo por fecha, procesarlo o totalizar la cobranza, ¿no? E imprimirlo de una manera específica. Todo eso lo podemos hacer aquí una vez que tenemos el manejo del archivo, ¿no? La escritura, por el contrario, bueno, en vez de extraer, ¿qué hacemos? Metemos información dentro de ese archivo a través de ese canal, de ese flujo que abrimos, ¿no? Entre el programa y el dispositivo. Entre el programa y el origen o el destino, que en este caso es el archivo. Fíjese que la escritura es parecida. Ahí ubicamos a través de file lo mismo, ubicamos la ubicación del archivo. En este caso usamos el mismo nombre, ¿no? Podemos usar otro, obviamente. Y en este caso, ¿qué le decimos? Que vamos a hacer un writer, o sea, un file writer, porque no es un reader. Aquí hacíamos un file reader, ¿ven? Segundo paso aquí es writer porque quiero escribir en el archivo. Y obviamente el buffer writer es distinto al reader, porque lo que me hace el buffer writer es enviar todo el paquete directamente al archivo. Entonces ahí lo recibe y lo guarda a esa línea completa. ¿Qué tengo que hacer para escribir cada línea? Bueno, aquí hay un ejemplo donde yo le digo que imprima lo que está, en este caso, entre comillas, ¿no? Dice, esta es una línea, puedo imprimir el salto de línea, o sea, puedo decirle que vaya a la otra línea, eso es necesario porque recuerden que después lo leo línea por línea en el archivo. Entonces es necesario, sí o sí, trabajar de esta forma, colocarle el BW New Line. BW sería el elemento que está enviando, el buffer está enviando el flujo de datos al archivo, ¿no? Pero está escribiendo. En el caso anterior lo que hacía era leerlo, traerlo, ¿no? El buffer reader lo trae. El writer no, lo envía directamente. Entonces me envía una línea, después me envía un salto de línea, o sea que me pasa el cursor debajo del archivo y me dice, esta es otra línea de texto, y me hace otro salto. Y después después me imprime un caso, que aquí ya me voy acercando al ejemplo que quiero plantearlo del banco, donde puedo colocar un texto donde esté separado por estas barritas verticales, donde tengo primero la fecha, después una barra, después tengo un importe, después tengo un número de comprobante y finalmente tengo un número de partida, por ejemplo, que corresponda a algo que tenga esa entidad. Por ejemplo, está cobrándole al ente de energía o al ente del agua o algún tipo de impuesto, ¿no? Es decir, los bancos cobran todo tipo de impuestos, las bocas, Pago Fácil, Rapipago, cobran todo tipo de servicio también. Puede ser cable, puede ser energía, impuestos, tasas municipales, bueno. Todo eso se maneja de esta forma. Tiene una fecha, un importe, tiene un código que lo identifica, que puede ser uno o dos números, en este caso son 2 números. Es un comprobante más una partida específica. Y ahí es donde radica la fuerza de esto, porque después este archivito que tiene inmensas líneas de estas características, nos permite directamente trabajar y procesar cuando lo leo. Lo leo y lo proceso. Específicamente porque yo puedo separar, de una línea puedo separar los datos que la integran. ¿Por qué? Porque está separado por esas barras verticales. Entonces yo sé que esto lo puedo pasar a un array.
Recuerdan que un array es una variable que tiene varias posiciones. Bueno, el array de esta línea va a ser que la posición 0 va a estar la fecha, la posición 1 va a estar el importe, en la posición 2 va a estar el comprobante, en la posición 3 va a estar el número de partida. De esa forma, ya conociendo el formato del archivo, eso obviamente hay que respetarlo siempre, es decir, tanto la entidad como la persona o la empresa que lee la información ya respetan esos formatos. ¿Por qué? Porque es cómo está organizado el dato, ¿no? Entonces, de esa manera, todo es muy perfecto. ¿Por qué? Porque tanto el programa de origen como el de destino respetan el formato del archivo, que ya está acordado previamente, y de esa forma los datos siempre se leen de la misma forma. Tanto de la misma manera que lo grabó, como el que lo quiere leer, está leyendo de la misma manera, la misma forma en que fue creado el archivo y cómo fue pensado, ¿verdad? Esta es una linda manera de transportar información. De hecho, se usa muchísimo en los bancos a diario para el cierre, para la conciliación bancaria, para todo este tipo de datos que manejan las bocas. Por ejemplo, lo que cobra Pago Fácil, Rapipago, genera un archivito y lo envían a la entidad que tiene que procesarlo para rendir la cuenta, ¿sí? Esto es lo que cobré, aquí está la plata y aquí está el detalle, ¿no? De esa forma, lo mismo necesitan después los interesados, es decir, los que tienen que recibir la plata, tienen que saber a quién imputarle el pago, es decir, de toda esa bolsa de plata que hay, a quién mandárselo como que está pagado, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hacen esta fantástica herramienta que son los flujos de archivo, y los lenguajes de programación utilizan la mayoría de las veces con esta misma estructura de trabajo. Vamos a hacer una pequeña práctica ahora en Eclipse, donde vamos a hacer una escritura de un archivo y una lectura para que podamos ver cómo trabaja. Y finalmente vamos a hacer un caso más específico donde podríamos estar leyendo un archivo TXT de un banco y procesándolo, ¿no? Para poder trabajarlo de una manera más específica y ver cómo funciona eso. Bueno, este es el caso del ejemplo. Ya se lo voy a pasar yo al grupo para que lo tengan y lo puedan copiar y pegar en su trabajo ahí de Eclipse. Fíjense, en este caso, bueno, tiene que importarse para Java. Para otros lenguajes hay que importarlo en la librería. Bueno, ya lo conocemos, este tema. O sea que cada lenguaje tiene sus librerías necesarias para desarrollar distintas partes que queramos utilizar de las herramientas del programa, ¿no? Bueno, en este caso hay que importar Java IO para lo que es entrada-salida, o sea, para trabajar con flujo de archivos. Vamos a importar la clase decimal format para poder trabajar con dos decimales, cosa de poder tener una expresión numérica bastante amigable, que no nos aparezcan 10 decimales después de la coma, ¿no? Cuando queremos hacer alguna operación matemática. Luego abrimos la clase y comenzamos el trabajo, ¿no? Fíjense que declaro una variable total. Aquí está mal escrito, dice declaración de la variable totalizadora. Luego una string para hacer el detalle de la cobranza. O sea, un encabezado sería, ¿no? Para poder mostrar lo que voy a leer. Y busco el archivo del banco, en este caso, con los pasos que seguimos, ¿no? Creamos la ubicación del archivo, creamos un file reader, en este caso se llama FR, y el buffer reader, ¿no? Donde ubico todo ese dato. Y voy al while para hacer el procesamiento. Fíjense que aquí, además de, bueno, aquí estaba el ejemplo de la impresión, solamente yo la comenté porque realmente le hice otro proceso que es descomponer esa línea, esta línea del texto, esta de aquí abajo, un ejemplo, y a su vez, ¿cómo la descompongo para poder generar un array de esos datos? La descompongo con este método split. Es decir, línea me va a leer todo el archivito, toda la línea del archivo va a leer la fecha, barrita el importe, barrita el comprobante, barrita el número de partida. Entonces yo con eso le digo, en Java le digo que data es igual a línea. Data, en este caso, es un string, está definido más aquí arriba, recuerden aquí. String es un array, data. Es decir, data es un array de tipo string. ¿Por qué? Porque va a obtener una serie de datos
guardados en cada una de sus posiciones. ¿Cuáles son esos datos? Estos que están aquí, la fecha, el importe, el número comprobante y la partida. Estos archivitos obviamente se arman de distintas maneras. Este es un ejemplo cortito, pero hay archivos que tienen bastantes más datos porque tienen que ser utilizados para otras cosas, es necesario. A veces, si un edificio tiene el piso, el departamento, el número de unidad, o el número de cochera, o la identificación. Si es un medidor de luz, lo mismo, ¿no? Tiene todo un montón de otros datos, como la dirección específica de la casa, más el número de medidor, más la cantidad de consumo, la fecha, el importe, hay como que se van ampliando todos esos datos y podemos hacerlo a medida que lo necesitemos. Eso se hace un acuerdo generalmente entre programadores, tanto de un lado como del otro. Los equipos de programadores de los bancos se comunican con los equipos de programadores de las empresas y ahí coordinamos, decimos, bueno, este formato, ¿qué te parece? Bueno, sí, bueno, yo necesito tal cosa, bueno, vamos a ver viendo qué es lo que necesita cada uno y se organiza el archivo para compartir información después en forma segura, en forma ordenada y más que nada precisa, ¿no? Que es lo que estamos necesitando cuando manejamos dinero, cuando manejamos números en la informática. Fíjense que aquí tenemos que línea va a usar split, que split se usa de esta manera. Yo con esto les estoy diciendo que la barrita vertical se coloca en Java, estas dos barras previamente, pero es en Java solamente porque en otros lenguajes, más allá de que no en todos usa split, eh, en algunos usa split, en otros usa explode, bueno, en otros usa otra palabra. Es un método que más allá del nombre del lenguaje que lo usemos, sirve para esto. Sirve para descomponer una cadena que esté separada por un carácter igual siempre, en este caso es la barrita vertical, y genera un array de esos datos. Es muy poderoso esto, ¿no? Todos los lenguajes lo tienen, más allá de su nombre, ¿no? Y más allá de cuál es la sintaxis. En este caso en Java debemos de hacer dos barritas inclinadas para trabajar con la barra vertical. La barra vertical es bastante usada en esto para hacer este tipo de archivos. ¿Qué es lo que me hace esto? Bueno, me dice que data va a tener en el 0, en la posición 0 va a tener, como le decía, la fecha, en la posición 1 va a tener el importe, en la posición 2 el comprobante y en la posición 3 va a tener la partida. Entonces yo acá, ¿qué hago? Hago una concatenación de la variable str, que está declarada más arriba aquí como una simple string, que ya tiene un dato, ¿no? Donde pongo detalle de cobranza y le pongo un barra n para que me haga un salto de línea, y me ponga una línea, incluso un título, me haga otro renglón, y después que le sigue agregando esto. ¿Qué le va a agregar? La fecha y el importe, con un signo peso aquí concatenado, y finalmente otro salto para que me escriba debajo el resto. Entonces, en esta variable, a medida que hago el flujo, recorro el flujo con el while, voy a ir acumulando los textos de lo que me interesa mostrar. En este caso, eso sería el proceso que estoy haciendo. Aquí podría ser otro proceso. Podría ser un proceso que a su vez me lo guarde en una base de datos, porque yo ya quiero guardar el dato. O a su vez ir a grabar a la cuenta corriente de la persona el pago. Y después a su vez guardarlo en la base de datos. Y otro proceso que hago dentro del bucle es que total va a ser igual a la suma de todos los importes. Y en este caso uso parse double, que es un método que tiene Java, para pasar un texto. Recuerden que yo aquí estoy leyendo textos, entonces tengo que pasar ese texto a doble, a tipo número, doble, y a su vez sumarlo, ¿no? Lo sumo en total. Cuando termino el bucle voy a tener una cadena str que va a tener todas las líneas del texto que leí y voy a tener el total. Termino el bucle y voy a hacer un print del str que va a tener esa cadena que le decía y finalmente hago un formateo de decimal, es decir, le digo que decimal format de f es igual a new decimal format, que es la clase que tiene Java para esto, y le digo que me ponga, de esta forma yo le digo que me ponga 2 decimales solamente. Me lo formatee a 2 decimales al total ese. Entonces después cuando imprimo digo que total va a ser igual a total formateado. Porque total formateado tiene el formateo de 2 decimales de la variable total, que es aquí se totalizó. Cierro el archivo, recuerden que era fundamental, PR close, cerrar directamente todo el proceso
para que de esa forma quede todo ya completo el flujo y no me quede abierto, que eso me genera problemas de memoria, problemas de todo tipo, ¿no? En el tema de los programas que no lo hacen bien, ¿no? Por eso que es tan necesario por ahí formarse en esto, porque hay errores que a veces, quizá inicialmente el programa no lo demuestra, empieza a correr, pero todo eso va generando como basura y recarga de datos que quedan abiertos, más que nada uso de memoria, y puede generar colapsos del sistema que a veces cuesta mucho entender dónde está el problema. ¿Por qué? Porque se han quedado abiertas cosas que deben ser cerradas. Muy importante este detalle también. Bueno, ahí es todo lo que es la teoría. Vamos a pasar ahora a la práctica. Vamos a ir a Eclipse. Tenemos los ejemplitos aquí. Fíjense, vamos a ver, vamos a escribir, leer, leer. Bien. Fíjense que yo aquí tengo dos proyectos, se llama leer, donde lo que hace es ir a buscar un archivo que se llama Versa, fuera del banco, por ejemplo, ¿no? De una fecha, generalmente los nombran de esta forma, los bancos, las entidades, acá dice VICA, COINAC, qué sé yo, bueno, HSBC, guión bajo o guión medio, lo que sea, la fecha, punto .txt. ¿Por qué? Porque de esa forma sabemos que eso es la cobranza de ese día, o ese es el importe de información de esa fecha en particular. En la gran mayoría es así, hay obviamente modificaciones, hay especificaciones. Esto es bastante parámetros de estándar normales, ¿no? Que yo manejo, por lo menos que yo he tenido acceso durante varios años de mi experiencia real, ¿no? ¿Esto qué hace? Cumple con lo que venimos diciendo de la teoría, ¿no? Vamos a hacer una string, ¿sí? Hacemos la variable del texto concatenado, vamos a ir guardando ahí los datos, el array para descomponer la línea y guardarlo en las posiciones, y después lo que dijimos de los pasos necesarios, los 3 pasos de esto necesarios, más el cuarto que es el cierre que va al final, para el manejo del flujo de datos. Colocamos el file archivo, acá va el nombre del archivito, ese archivo ya lo tengo, ¿no? Está en algún lugar, por eso que acabo en la ruta. Si acá fuera una ruta de un directorio de internet, iría http el dominio.com la carpeta y el nombre del archivo para accederlo directamente, ¿no? Y finalmente, bueno, hago el BR, que es el file reader, y el buffer para poner todos los datos. ¿Qué tengo que hacer nuevamente? Bueno, declarar la variable línea como una string y hacer el recorrido de el while, o sea, el bucle, donde cada línea, si no es nula, que la procese. Acá le puse yo la aclaración, ¿no?, de lo que le decía recién, de por qué se usa en Java esta forma, cuando en otros lenguajes se usa así solamente, el split. Bueno, acá en Java no, hay que colocarlo de esta manera, si no va a andar, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un problema interno Java, porque ya usa para otras cosas la barra lateral y la barra vertical, entonces para el split hay que colocarlo de esta forma. Esta es la aplicación específica que da el manual del lenguaje y a su vez, bueno, el uso, ¿no? Después de la experiencia misma nos fue diciendo. Todos, obviamente, cuando hicimos el primer ejemplo, hicimos así, bueno, daba error, bueno, hasta que aprendimos y se corrigió. En otro lenguaje hay otras características, bueno, esto no es un problema, es simplemente cuestiones de limitaciones de los lenguajes de programación que ocurren siempre. No es que Java sea malo y otro sea bueno, sino que es así. O sea, es como dogma, ¿no? Es una cuestión sintáctica solamente. Bueno, en STR, como les decía, vamos a colocar data 0, que recuerden, yo tengo aquí el archivito Versa. Aquí está el archivo, supongamos que es este. Este archivo podría tener más líneas, ¿no? Por ejemplo, aquí podría decir 14 de mayo. Y diría 14, seguramente el archivo se nombraría como 14, ¿no? Obviamente. Y acá que diga otra cifra. Acá que tenga otra partida. Este punto puede estar o no estar, no hay problema. Puedo sacarlo en todos, no hay inconveniente por eso. Fíjense que aquí, ahora yo cuando lo corrí el programa, me da un total de 16.000, creo.
Sí. Perdón, 163.418 con 68. Yo lo corro nuevamente ahora que le agregué una línea más. Me cambia, ¿no? Me agregó 1003,06 más, ¿no? Por lo tanto me da 164.421,74. Y fíjense que me está estableciendo lo que quiero hacer, ¿no? Es decir, le digo que me lo establezca de esta manera. Yo aquí le pondría este carácter, por ejemplo, que no quedaría muy prolijo, pero podría ser. Le agrego eso porque es lo que estoy concatenando, ¿no? Y a su vez, si quisiera organizarlo mejor, que esta línea me coincida con esta, tendría que estar agregándole aquí unas liñitas más, ¿no? Para que me coincida, porque no están coincidiendo, fíjense. Lo he dejado, esto es profeso para mostrarlo, ¿no? Pero ahí se va acercando más. Bueno, podría ponerle aquí arriba algunas más, ¿verdad? Aquí arriba sería, ¿no? Vamos a agregarle 3 más ahí arriba. Y ahí tenemos, bueno, ahora me faltan aquí abajo. Estoy mostrando cómo esto se customiza a gusto, ¿no? Me quedó una de más, otro una. Bien, ahí me quedó bien. Y aquí, por ejemplo, podría ser que me coincida con la línea de los pesos aquí y le podría quitar estas líneas, que no me gusta cómo quedan. Pero ahí tampoco me coincide todavía. Tengo que darle más espacios a la derecha. Hasta que me coincide perfectamente. Bueno, y tengo que dejarle aquí un espacio para que me quede igual que está arriba. O si no, tengo que traer este aquí, ¿no? Más cercano para que me quede en el lugar. Y ahí me quedó perfectamente alineado, ¿no? De esta forma es como se hacen estas cosas. Proceso yo todo lo que estoy leyendo en un flujo de archivo al acceder a un dispositivo donde tengo los datos guardados, tengo archivados los datos. Esto es realmente muy poderoso, como les decía, muy interesante. Y aquí están los ejemplos, se los voy a subir al grupo. Fíjense que si yo, por ejemplo, aquí pongo mal el nombre del archivo, acá le pongo Versa 8, me da un error. ¿Por qué? Porque no encuentra el archivo. No existe. Acá me dice que este archivo no existe. No puede encontrar el archivo especificado. O sea que fíjense que es necesario que todo esté perfecto. Eso, si no, no funciona para nada. ¿Por qué? Porque tiene que buscar el dato. Vamos a ver ahora cómo se hace para escribir. Siempre esto es una lectura de un archivo que nos enviaron. Bueno, vamos a hacer de banco ahora. Vamos a hacer como que nosotros creamos el archivo para que alguien lo lea. Bueno, ahora seríamos el banco. Estamos escribiendo acá. Para escribir, voy a usar este otro proyecto, ¿no? Donde escribo de esta manera, ¿no? Muy parecido. Recuerden que el sistema era el mismo. En vez de, bueno, creamos siempre la ubicación del archivo. En este caso se llama archivo TXT. El segundo paso decidimos si es escritura o lectura. Por lo tanto, vamos a usar FileReader o FileWriter. En este caso, como quiero escribir, es FileWriter. Le doy un nombre, FW, generalmente se usa por FileWriter, ¿no? Puedo ponerle escribir, puedo ponerle cualquier nombre ahí, no hay problema, ¿no? Y le doy la clase, el método, con la ubicación del archivo. Y ya está establecida aquí arriba. Y después, finalmente, el último paso es que este FileWriter tiene que estar en un buffer, ¿no? Para lo cual hago buffer writer y le coloco el FW que declaré arriba. Esos son los tres pasos, tanto para leer como para escribir. Con la diferencia que se usa FileWriter o FileReader y aquí buffer writer o buffer reader. Va a depender solamente de eso. Muy simple, ¿no? La verdad que ahí Java se pasó, ¿no? Hicieron perfectamente sencillo todo este proceso. Y esto no cambia. Yo lo tengo ya ahí grabadito, lo tengo. Después que hago, cada vez que tengo que hacer una cosa, si no me quiero acordar de cómo es, lo copio y lo pego y ya está listo. Lo que tengo que prestar atención solamente es el nombre del archivo y la ubicación, para que me lo lea perfectamente. O me lo guarde perfectamente donde tiene que ir. Y después va la escritura, como recién vimos en la cuestión de la teoría que estábamos mirando. Escribimos texto por texto, ¿no? Lo que necesitamos. En este caso, queremos escribir este tipo de datos, ¿no? Vamos a hacer
un ejemplito donde vamos a escribir siempre estas cosas, ¿sí? Creamos un archivo. Vamos a correr este primero, si lo vemos. ¿Funciona? Fíjense que ya tengo el archivo este creado, ¿no? Este fue el que creé cuando lo corrí, ¿eh? Archivo de texto, que es este, ¿no? Yo corro nuevamente, escribir Java, yo digo acá run as application Java, ¿no? Me dijo que ha sido corrido con éxito y si yo me fijo ahora que tiene archivo de texto, ahí está. La única diferencia es que le quité el punto aquí a la línea que es lo único que hice el cambio, ¿no? Lo que quería hacer yo era hacer que me imprima siempre líneas de este tipo, ¿no? No estos ejemplos. Vamos a cambiarlos. Vamos a poner que primero imprima todos iguales, para que veamos el cambio. Y ahí me va a imprimir 3 cosas iguales. Yo lo corro nuevamente. Esto que me dice aquí abajo es que el archivo 1 y 2, bueno, porque yo en este caso tengo 2 ejemplos. Y le puse al final que me escriba que el archivo se escribió directamente. ¿Cómo lo miro? Aquí está el ejemplo que acabamos de hacer. Y este es el 2, que es el mismo ejemplo, un poquito más largo, que está aquí. Buen día, Oscar. Buen día. Entonces ahí vemos cómo funciona de manera muy prolija esto, ¿no? Muy rápida. Y imagínense que podemos grabar desde archivitos para controlar lo que sea en una aplicación, ¿no? Por ejemplo, el tema de la venta de tickets esta, de cine que habíamos hecho, lo podemos grabar en un archivo. Entonces sabemos, en vez de tener una memoria que se me apague la máquina o que se me salga el sistema y se me pierda todo, bueno, lo voy grabando cada venta, la grabo en una línea del archivo y después le accedo. O sea que realmente es muy interesante, porque puedo grabar y leer con estas herramientas poderosísimas que tiene Java para el manejo del flujo de datos, ¿no? Y lo puedo guardar de esta forma, puedo guardar la fecha, el importe del ticket, el número de ticket si quiero, incluso hasta el nombre de la persona o la edad. Recuerda que teníamos ahí grabando la edad, ¿no? Y de esta forma lo manejo con estas barritas verticales, hago la separación de los temas. Y después lo voy a leer como ya lo vimos recién. Realmente algo que funciona muy bien, muy poderoso para el trabajo habitual de manejo de datos, ¿no? Sin necesidad por ahí de trabajar con base de datos y demás, que puede ser una estructura que a veces no lo amerite, no es necesario, porque son datos muy chiquititos, o son temporales. Recuerden que la temporalidad también tiene que ver en la decisión de lo que vamos a utilizar, ¿no? Esto es muy importante también analizarlo al momento de un desarrollo, porque a veces no es necesario trabajar con una estructura tan pesada, tan grande, cuando el proceso de datos, imagínense, no sé, un parque de diversiones que genera y corta los tickets de forma ambulante, ¿no? O sea, está una semana en un lugar y no va a hacer toda una estructura de servidores y demás en cada lugar que vaya, ¿no? Entonces directamente lo puede hacer con archivo TXT y después lo sube de esta forma a una nube o lo que sea y ya lo tiene todo asegurado, ¿no? Todo el proceso de tickets que trabajó en el lugar. Un ejemplo, cuando a veces incluso no tienen mucha estructura de acceso a energías y demás, entonces como que todo eso se puede trabajar incluso desde un teléfono, ¿no? Haciendo una cosa muy sencilla, una aplicación muy sencillita para que guarde esos datos. Hacemos una aplicación en JavaScript, ¿no? Y directamente eh, con web, ¿no? Y directamente lo trabajamos de esa forma y después a su vez podemos guardar tranquilamente cuando el dato ya está terminado. Los bancos lo usan porque la conciliación bancaria diaria es muy importante, o el de las bocas de cobranza, como les decía al inicio, ¿no? Las bocas de cobranza tienen grandes masas de volúmenes de información y las envían de esta forma, con este tipo de archivos, para que todos los interesados, las entidades a su vez, lo trabajen y de esa forma puedan decidirse qué procesamiento hacer de cada uno de los datos que tienen que trabajar. Bien, esto, Oscar, ¿sí te escucho? Oscar, el read line es para que vaya leyendo el archivo línea por línea. No sé si escuché Exacto. explicarlo eso. Sí, Bien. exactamente eso es. Y- Cuando vas al bucle, guardame un segundito, este es el escribir, en el leer acá.
Si el proceso es siempre el mismo, se utilizan estas 3 líneas para la ubicación del archivo, decirle que vas a leer en este caso y meter todo en el buffer. Y después tengo que ir necesariamente a un bucle para recorrer el buffer, donde línea, ¿no?, es el readline. ¿Por qué? Porque el buffer reader tiene un método que se llama readline, que hace que lea línea por línea del archivo. Ese es lo poderoso de esto, ¿no? O sea, realmente se hace muy amigable para el programador, porque imagínense que toda la lógica que hay ahí interna de bits y demás es complejísima, pero estas clases que ya tienen los lenguajes lo ha solucionado. ¿Por qué? Porque yo le doy solamente donde está el archivo, le digo qué hacer, si es lectura o escritura, entonces ya el flujo de archivos se prepara, o sea, el canal entre el programa y el dispositivo donde está el dato se prepara para eso, en este caso para leer, ¿no? Y ¿dónde coloca todo ese chorro de datos? Lo coloca en un buffer reader, yo lo llamo en este caso BR, ¿no? Entonces BR, después que ya está, que ya tienen los datos, yo lo puedo recorrer, ya tengo la colección de datos grabada en memoria, y la recorro con el método readline. ¿Qué es lo que me hace? Cada una de las líneas la lee y a su vez yo a esa línea la coloco en data, que es un array, ¿no? Data, y a su vez le hago el split, que es otro método que lo que me hace es separarlo a través de la barrita esta vertical, ¿no?, que me diga que cada uno de los datos que están en cada línea del archivo va a ser una posición. Entonces esta va a ser la posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Yo en este caso, para el ejemplo, usé solamente la posición 0 y 1, pero podría usar todas, podría usar muchas más. Recuerden que hay ejemplos que les decía al inicio que hay bancos que usamos a veces 20 o 30 parámetros separados, ¿no?, por la cantidad de datos que se manejan y de la importancia y a su vez aprovechar el movimiento para que todo ese dato ya después sea repartido en cada una de las bases de datos para imputar la necesidad de que tenga cada cosa. Si cuánto pagó, en qué fecha, si pagó intereses, si no pagó intereses, si estaba atrasado, si no estaba atrasado. Bueno, todo ese tipo de datos también se calculan y se procesan y se imputan perfectamente en la base de datos. Bueno, perfecto. Creo que con esto va a quedar perfectamente la grabación con la clase de hoy, como para que le quede para consulta. Vamos a detenerla aquí entonces, porque ya está todo listo. Yo le voy a pasar estos ejemplos al grupo, así de esa forma ya lo tienen claro como para poder hacer consultas, porque esto sí realmente es algo muy, muy poderoso que sirve mucho y está bien, bien sencillito y práctico. Y como le dije, le vuelvo a repetir, esto se usa siempre de la misma forma, siempre de la misma manera, o sea que es algo que ayuda muchísimo. Así que tengo aquí la clase de grabación y vamos a continuar después en la charla.